Estamos haciendo nuestras voces y en este caso lo habíamos adelantado en la parte del comienzo de nuestro programa. Vamos a abordar un tema complejo, polémico, del norte de la provincia de Santa Fe. En todo el país está pasando, ¿no?, también esto, pero nos vamos allá muy lejos de nuestra ciudad capital de la provincia, Las Toscas, una ciudad conocida por nosotros en el departamento General Obligado, allá muy cerquita de provincia del Chaco. Allí hay gente que pertenece a la Argentina, la comunidad Cuonalá, y tenemos en nuestro estudio precisamente al cacique de esta comunidad Cuon, Darío Pereira, y a la doctora, una joven también representante del norte santafesino, Cintia Chávez. Gracias por venir de tan lejos a ustedes dos. Es complejo, conflictivo. ¿Por qué decimos esto? Porque cuando se habla de usurpación, uno dice, bueno, acá está discutida la cosa. Yo siempre tuve una postura, en este caso, en contra de los usurpadores, ¿no? Acá en Santa Fe, en distintas partes del país. Aquí aparentemente, bueno, hay cuestiones que tienen que ver con la justicia, cuestiones que ver con la ciencia, con la antropología. Vamos a charlar de esto en un espacio de tiempo importante que le vamos a brindar a esta gente. No todo pasa por la publicidad, no todo pasa por la economía, por el mercantilismo, ¿no? También tenemos que interesarnos por la vida de nuestros hermanos en el norte. Vamos a escucharlo, por supuesto. Si la gente Las Toscas, el intendente quiere venir a charlar con nosotros después de esta entrevista, no hay ningún problema, porque la intención es tratar de encontrar soluciones, por lo menos desde lo mediático, para mucha gente que está viviendo en el norte. Así que gracias por estar con nosotros y contar un poco de qué se trata esta situación allí en el norte de Las Toscas, ¿no?, en donde ustedes fueron a ocupar, dicen algunos, del terreno, fueron a ocupar algo legalmente. Contar un poquito esta historia. Bueno, gracias por estar acá, ¿no?, para poder nosotros decir lo que nos pasa, en lo que es allá en el norte, de lo que la definición que toman a veces la gente que no entienden, el mensaje que nosotros queremos hacer es llegar, y por qué estamos en ese lugar, o por qué reclamamos una vez ese lugar, ¿no? Sí. De lo que se habla de... ¿Por qué lo reclaman? ¿Por qué lo reclamamos? Porque ese lugar donde nosotros fuimos, estamos asentados, ¿no?, es un lugar histórico, ancestral. Ancestralmente ya estuvo compuesto viviendo personas de nuestras comunidades. O sea, se recorrió todo lo que es el norte, por ejemplo, el pueblo Mocoví, el pueblo Com, armando sus asentamientos en ese lugar. Y en ese lugar hay trabajo que hicieron nuestros antepasados. Por eso nosotros retomamos ese lugar. Pues dice que nosotros usurpamos, nos trataron de usurpadores, pero anteriormente ese lugar ya fue tomado. ¿Los terrenos de quiénes son? Los terrenos no es de nadie, esos terrenos estaban... Porque desde la municipalidad de Las Toscas, el intendente Chamorro dice que son municipales los terrenos. No, eso no era de nadie. Esos terrenos, después que nosotros fuimos ahí, estamos ahí, hicieron un informe que era municipal. Y ahí fue que nos denuncian a nosotros. Él nos denuncia, a las 26 familias que estaban en ese lugar, denuncian él. Pero después cuando hicieron todos los procedimientos judiciales, la antropóloga, que es de Rosario, hicieron una verificación de lo que hablábamos nosotros, si era legal o no legal lo que se encontraba en el lugar, así como arcilla, comida, y después algo de armamento que ya no, hoy por hoy se está deteriorando todo. Dio el fallo que era real. Entonces la jueza Brezán nos da la libertad a nosotros. Nos dice, bueno, esto pasa a ser que el intendente tenga que arreglarle lo que tiene que pasar acá. Dice, yo no puedo condenarla a usted por lo que se logró ahora. Pero pasaron los tiempos, ¿no?, trabajando ahí, nos cortó todo, por ejemplo. ¿Esto fue en el 2016? En 2016. Y bueno, nos cortó lo que es las ayudas sociales, cortó los trabajos a la gente que estaban ahí,
volvió como a presionarle de esa manera, porque realmente las toscas es chiquitas, no hay, hay dos industrias, está la azucarera y la curtiembre, y si el que no tiene estudio en curtiembre no trabaja, y también la azucarera tienen contados los peones. Y bueno, y nosotros prácticamente hacer trabajo de campo, que tampoco nos empiezan a cortar los trabajos, o el municipio es la que abastece toda la ciudad, digamos, y también parte de los hermanos de los pueblos originarios. A ver si comentamos, los terrenos están en las afueras, en la zona rural de las Toscas, yendo más para el Chaco, de la ruta 11 para adentro, para el lado del río. Para el lado del río, sí. Y ahí tenés más o menos, ponerle a 9 cuadras, bueno, 8, 9 cuadras, si no cuento mal, se encuentran los asentamientos. Son asentamientos ancestrales. Y no contamos con un solo asentamiento nosotros ancestrales. Estamos contando con 6 asentamientos ancestrales. De hoy por hoy la ciudad viene avanzando, se va avanzando más para el norte, y ellos van tapando esos lugares. Son lotes de 60 por 60, no es mucho lo que se le pedía. Pero bueno, la historia es que nos denuncian, nos imputan por usurpación, pero nosotros seguíamos reclamando esos derechos. O sea, los derechos de la jueza Brezán, vamos a hablar con la doctora, ¿no? Cintia Chávez. Gracias, Cintia, por acompañar al cacique, pero contar un poquito de lo legal, qué es lo que dice, lo que resuelve la jueza. Bien, primero muchas gracias por la invitación. Realmente para nosotros es muy importante poder contar con esta oportunidad de poder expresarnos. Venimos del norte y cuesta que llegue la información desde los propios protagonistas, ¿no? Bueno, lo que pasó en el 2016, intervino como defensor el defensor oficial, Olivera, en la municipalidad en su momento, cuando ellos se asentaron en esas tierras que él comentaba, que por historia y porque se ha probado que eran realmente las tierras que tradicionalmente ocupaban la comunidad. Esas tierras que tradicionalmente ocupaban la comunidad hoy están asentadas en los tratados internacionales, en la Constitución Nacional, o sea, es un concepto, no es solamente un decir, y están plasmados en la ley de emergencia que hoy está vigente y que se la prorrogó, en las cuales no se pueden desalojar a las comunidades que están ocupando, están ejerciendo la posesión de esas tierras que les pertenecen por historia y porque sus antepasados los ocupaban. Entonces, por ese motivo, por esta ley y por una prueba que se acompañó a través de, como bien lo decía Darío, una antropóloga fue al terreno e hizo unos estudios antropológicos de los cuales presentó a la causa de que efectivamente ese terreno habitaban comunidades originarias. Encontraron restos fósiles, vasijas y demás elementos que por ahí se escucha de que presentaron cosas truchas, por decirlo así, y eso no es así. Hay que investigar las causas. Realmente la jueza desestima la imputación del delito de usurpación. Esta antropóloga hace, después de hacer este estudio, este trabajo en el territorio, lo eleva a la justicia. Exactamente. Y es uno de los elementos fundamentales que llevó, además de la ley vigente, ¿no?, la 26.160, con su respectiva reforma, en donde no se puede desalojar a una comunidad que está ocupando, haciendo posesión de sus tierras que tradicionalmente ocuparon. Además de estas leyes nacionales e internacionales, fue un material probatorio fundamental, lo cual hizo que la jueza no pueda imputarle un delito de usurpación a el señor Pereira y a todas las familias que ocupaban, es decir, a la comunidad Cuomnala. Acá se está hablando de una comunidad, no de una cuestión personal. No es una usurpación como generalmente estamos acostumbrados a escuchar de cuestiones civiles, digamos. La jueza dijo, esto no es usurpación, ¿y por qué fue detenido el cacique Pereira? Eso es lo que todavía nos estamos preguntando, porque no hay no se le imputó ningún delito, no hay una orden de allanamiento, no hay una orden de desalojo, no hay ningún motivo legal por los cuales se le pueda ocurrir lo que ocurrió. De hecho, trajimos material en donde se puede observar cómo entra personal municipal, que tampoco sería el personal idóneo para intervenir en un desalojo, donde empiezan a desmantelar las viviendas, donde vivían familias con niños, donde dejan las pertenencias de estas familias en la intemperie, tenían animales
tenían chancho, pollo, gallina. Las dejaron... Pero ¿y la jueza no intercedió ante este problema? No intercedió porque no hay ninguna imputación. Acá no hay una orden de desalojo. Claro, Nosotros porque... iniciaremos las denuncias correspondientes, que es lo que hizo el señor Darío cuando finalmente terminó detenido. A ver si entiendo. Tengo entendido que Darío se va al Chaco. Exacto. Se aprovecha desde la municipalidad la ausencia de él y las imágenes que vemos también tienen que ver con que empiezan a colocar todo en el perímetro de este terreno alambrado para que no permitir el ingreso de la comunidad. O sea, lo que se había tratado en su momento, que bien lo explicó Darío, la jueza pide al municipio que arreglara con la comunidad como para poder otorgar las tierras, ¿no? No quedó contento con la municipalidad con esta decisión. Ellos querían recuperar esas tierras. Entonces empiezan desde el 2016 una persecución a las familias. ¿En qué sentido? En no asistirle con agua potable, no asistirle con energía, con luz eléctrica, dejando sin trabajo a todos los que pertenecían a la comunidad. Entonces ellos empezaron un trabajo de resistencia tremenda, con una persecución tremenda y que termina de esta forma en la que ni siquiera se utiliza la ley, totalmente arbitraria, abusando de abuso de autoridad y de los elementos que tiene un municipio como para poder actuar, ¿no? Darío, ¿dónde están viviendo ustedes ahora? Y yo estoy en la casa de mi papá ahora. Ahí estamos viviendo y mis cosas. Otra cosa también que aclaro que por comentario y por ahí que la policía me decía, vos tenés que ir a buscar tus cosas en el corralón municipal, ahí está todo tirado. O sea, es cosa que yo no me esperé esto porque como dijeron que ahí no había nadie, o sea, yo miento que yo viví todo, hice mi trabajo ahí, agricultura, hacíamos siembra y destruyeron todo. O sea, mi hermano le abrieron los chiqueros los chanchos, tiraron todas las cosas, le echaron de ahí, le dijeron que vaya a plantar en la calle, que se haga algo en la calle, pero ahí no podía estar. Entraron las máquinas municipales a limpiar todo ese lugar. O sea, y por orden de este señor Leandro Chamorro, nuestro intendente, por orden de nuestro intendente que fue devorada mi casa, cuando primero dicen que iba a haber arreglo, después dicen que no. O sea, es algo que no podíamos entender. Yo no podía entender que yo llegar de mi trabajo y hacer un trabajo en resistencia y volver, que me avisan que están tirando todas las cosas, me vuelvo allá y me encuentro sin nada. O sea, algo, no sé, no me puedo explicar tan malo puede ser la gente, ¿no?, de gobierno local ahí en nuestra ciudad que ante la presencia de la familia, de los vecinos, de mis nietos, mi hija, mi nieto se cortó los pies con alambre. O sea, algo que uno no esperaba esto. Yo no me esperé nunca de un gobierno así en nuestra ciudad, porque como se nombra, que la ciudad más de Las Toscas iba a abrigar a todos los necesitados, yo creo que yo me sentí discriminado como cacique, como indígena, y hablo a nivel familia, a nivel de mi familia, en general en la ciudad de Las Toscas, son perseguidos, son brutalmente perseguidos, exigidos en los trabajos. Un hombre exigente así, quiere que haga lo que él dice. O sea, y nosotros por no hacer lo que él dice, sufrimos las consecuencias. Bueno, lo que sí hay que hacer es todo dentro de la ley, ¿no? Exactamente. De las normativas vigentes, todos. Exactamente. Por eso mismo Pereira, y tenemos videos al respecto, en ningún momento se resistió cuando vino la policía a buscarlo, que dicen, y en un audio lo tenemos, en una filmación, tenemos donde el policía le dice que es por orden del fiscal. Después nunca le comentan, ni hasta el día de hoy sabemos cuál fue la orden, porque cuál fue el delito que se le estaba imputando, porque formalmente no hay. Ahí es donde tendrán que dar explicaciones, tanto la policía como el fiscal, cuál fue el motivo de la detención. Sin embargo, Pereira, ante semejante violencia que recibió de encontrar sus pertenencias, de encontrarse con su familia en la calle, de viendo a su madre, a sus hermanas y al resto de la comunidad llorando de impotencia por esta situación, de la manera en que se manejaron, viendo sus pertenencias en la calle. Ante toda esta violencia, así todo, Pereira actuó de una manera muy pacífica,
en ningún momento se resistió, fue a la comisaría y ahí fue donde recibieron, también hubo apremios ilegales, que eso también lo puede contar Darío, el maltrato que recibió en la comisaría. Claro, yo cuando llego de Resistencia, para no hacer tanto, o sea, mala persona, como uno, me estaban descartando, ¿no?, que uno es malo, que es delincuente, que es maleducado. Yo fui directamente a hablar con el comisario, a preguntarlo por qué, quién ordenó, cómo fue, por qué se hizo eso, y nadie sabía nada. No, nadie, nosotros no sabemos nada, teníamos una orden de ir a hacer eso, pero ¿quién dio la orden? Y nadie no me decía nada, así que tuve que recorrerme todos los lugares ahí, por ejemplo, el fiscal no estaba, o sea, no había nadie que me dé respuesta de que no, por qué se hizo esa cosa. Los terrenos, Cintia, que dice la municipalidad, que es de la municipalidad, de Las Toscas, ¿tenían data desde antes o se hicieron los papeles cuando se comprobó que la comunidad Cuernalá estaba allí en esos terrenos? La municipalidad adquiere posteriormente los terrenos, evidentemente eran de privados esos terrenos, y luego adquiere la municipalidad. Eso es la información que tenemos. De todas formas, no estuve en la causa de cuando se le imputaron los delitos. Retomo la causa ahora junto con el doctor Juan Gómez, que es del Consejo Nacional de las Comunidades Aborígenes, dependiente de Derechos Humanos, quien se va a acercar al territorio y vamos a trabajar en conjunto. También con el doctor Mario Aguilar, que es abogado penalista, que trabajamos en conjunto en los casos penales, donde vamos a hacer todas las averiguaciones correspondientes y vamos a iniciar las acciones que correspondan, porque como bien mencionó usted y como es lo que nosotros queremos es que se cumpla la ley. Acá no se trata de avasallar derechos ni de ir en contra de nadie, ni siquiera ir en contra del intendente, por mucho menos. Lo que nosotros queremos es que se cumpla la ley, que no demos el ejemplo de que cualquier persona pueda venir sin ninguna autorización, sin ninguna orden legal, sin derecho a avasallar los derechos de los demás. Simplemente que se respete la cultura. Creo que demasiado daño se hizo a las comunidades aborígenes y particularmente en nuestro territorio, y que muy poco se habla. Ahí cerquita nomás, en San Antonio de Obligado, tenemos la Cruz Alta, donde se ocurrió la masacre más grande, donde 400 aborígenes fueron ejecutados. ¿Por qué motivo? Por pelear por sus terrenos, por sus tierras, que eran de ellos. Hoy, pasado 500 años, seguimos peleando por lo mismo. Entonces, creo que a esta altura y con toda la legislación que tenemos, podemos sentarnos a dialogar. Lo que sí, esto tiene que ser así, ¿no? Mediante el diálogo, la conversación, porque aquello pasó hace 500 años atrás. Exactamente. Y no puede seguir la violencia que vivimos en el sur del país con un chico como Maldonado muerto, que se ahogó. Ese tipo de violencia no. No, totalmente. Ustedes tienen que revertir esa mala imagen que tiene muchos aborígenes en el país, ¿no? Y utilizando, y también estando en un estado de derecho, hoy no se puede ejecutar aborígenes. ¿No? Entonces, tampoco se puede proceder sin la ley. Entonces lo que se pide es eso, que se respete la ley, que se respete a las comunidades. No más que eso, ni menos. ¿Cómo sigue Darío esto? Pero sí, no, nosotros en realidad, marcando un poco las leyes, es lo que uno tiene que entrar en conocimiento, digamos, a través de los gobiernos. Que los gobiernos locales, o sea, municipales, comunales o provinciales, ellos tienen que pensar de que la ley dice que deben destituirnos, darnos las tierras ancestrales, devolvernos esos lugares. Por ejemplo, en este caso, lo que es Las Toscas, ese lugar es ancestral, por eso lo estamos peleando, porque es ancestral. O sea, no se puede edificar en un lugar así. Hay que ir con todos los estudios científicos, con los argumentos legales que ustedes tengan, y discutirlo como ustedes lo están haciendo en la justicia. Claro, por eso lo que hablamos nosotros, que ese lugar, el tesoro nuestro son los territorios ancestrales, donde vos vas y encontrás los trabajos antiguos que están ahí. Y vos decís, esto es lo que hacían, ¿cómo lo hacían? ¿De qué manera se desarrollaban para hacer esos trabajos? Muchas gracias a los dos. Muchas gracias por haber venido tan lejos. ¿Cuánto? 400 kilómetros. 400 kilómetros. Bien lejos de la ciudad de Santa Fe, muy lejos de quizás donde usted conoce, que es aquí, alrededor. Nosotros conocemos esas tierras, queremos mucha gente de esas tierras, y también por eso, porque sabemos que es tan lejos, queríamos darle un espacio aquí.
también la tiene el intendente, la gente de la justicia, para tratar de que en paz, en diálogo, con mucho diálogo y en paz, se pueda llegar a una conclusión de que todas podamos convivir en paz. Muchas gracias, ya volvemos en algunos instantes en la parte final de este programa.